Pasamos a continuación a ver nuestra guía de código limpio acerca de variables. Vamos a evitar el anidamiento profundo. Vamos a ver, si tenemos demasiadas instrucciones de if y de else, puede hacer que el código sea difícil de seguir. Explícito es mejor que implícito. Deberías de poner primero las condiciones que hagan que salgas de tu rutina de condicionales para devolver un resultado tan pronto como sea posible. Por ejemplo, tenemos un código como el siguiente, en el cual tenemos una serie de condicionales, en el cual pues tenemos un anidamiento excesivo. Si tienes una condición, como te he dicho anteriormente, que es la que te hace salir del condicional, ponla a la primera. Hace que esto sea mucho más fácil de leer que buscar por aquí. Y bueno, esto si puedes reemplazar tu condicional y hacer este tipo de llamadas en link, pues es mucho mejor que este tipo de comprobaciones. Por ejemplo, aquí otro ejemplo. Está haciendo este tipo de cálculo de Fibonacci y está anidando. Esto es mucho más difícil de leer que eso, que si intentas hacer primero las devoluciones más rápidas y que luego simplemente haces el cálculo, ¿de acuerdo? Lo tienes aquí separado en una función aparte. Evitar el mapeo mental. Tienes que intentar no forzar al lector de nuestro código a traducir nuestras variables para saber qué lo significan. Como he dicho antes, es más fácil que sea explícito que implícito. Por ejemplo, tienes aquí esta serie de ciudades, pero de nombre le has puesto L. Ostras, pues cuando estés por aquí abajo, L y LI, te vas a perder por el camino. Si le pones un nombre correcto, en este caso incluso si cambias el bucle for por un for each, pues sabes con qué es con lo que estás trabajando. Entonces, intenta que una persona no tenga que estar pensando, vale, como voy por aquí, L es esto y LI es, vale, de la lista es, porque tienes que estar haciendo ese mapeo continuamente. En cambio, si no tienes que hacer ese mapeo, es más fácil de entender, vas más rápido. Evitar las cadenas mágicas. Bueno, las cadenas mágicas son, como ya hemos visto, esos valores que se especifican en el código y que están ahí y que tienen un valor que dice, bueno, pues esto está aquí y es A o es B o es C y no sabes qué significa y muchas veces encima además está duplicado por el sistema, no lo puedes actualizar automáticamente con una herramienta de tu IDE con una seguridad fiable, puedes hacer un reemplazar en todo el código, pero a lo mejor A en una clase significa una cosa y esa misma cadena mágica A en otra clase significa otra y como haga un reemplazar en todo el código, la lías. Entonces, deberías de coger y reemplazarlo a constantes, como ya hemos visto anteriormente. Lo reemplaza y esto le da un significado y esta A mágica que tiene por lo que sea un significado concreto en la clase en la que está, con este nombre cualquiera sabe lo que es y el día de mañana si tienes que hacer una refactorización es mucho más fácil de buscar este tipo de variables por el código que buscar buscar comilla a comilla en todo el código, pues te puede dar una cantidad de resultados que puede ser un infierno saber dónde tienes que tocar y dónde tienes que dejar de tocar. Si el nombre de la clase objeto indica algo, no lo vuelvas a repetir. O sea, no agregues más cosas de las necesarias. Si tú tienes una clase de coches, pues si yo estoy dentro de la clase de coches, no añadas coche por delante. Ya sé que estoy dentro de la clase coche. Entonces, es mucho mejor esto que esto. Aquí están metiendo ruido. En este caso sí hay que ser un poquito más rácano. Hay que coger e intentar pasar a que esto sea un poquito más corto porque en el contexto en el que estamos ya entendemos de lo que estamos hablando. Tienes que utilizar nombres de variables significativos y pronunciables. Esto es similar a lo que hemos visto anteriormente. ¿Esto qué es? Aquí ahora mismo porque lo estás leyendo, pero cuando te vayas por el código por abajo y hagas otra vez referencia a este campo, vas a tener que empezar a hacer scroll arriba, abajo, o buscar con F12 o lo que sea. En cambio esto, estés donde estés, sabes lo que es mucho más sencillo. Debes de utilizar el mismo vocabulario para el mismo tipo de variable.
Si quieres traerte los datos de un usuario, pues utiliza siempre lo mismo en todas las partes que tengas en tu código. Si es obtener usuario, pues que sea siempre obtener usuario, pero si una vez obtener info de usuario, otra vez es obtener data, otra vez es el perfil, esto al final te da la sensación de que a veces te trae unas cosas y a veces te trae otras y seguramente estás trayéndote siempre lo mismo. Hazlo siempre de la misma manera, si es posible. Debes de usar nombres que se puedan buscar. A ver, vamos a estar mucho tiempo leyendo código. Incluso puede ser que haya momentos en los que vamos a leer más código del que escribamos. Así que lo suyo es que tenga un código que sea legible, porque va a leer mucho, y que se pueda buscar, porque quieres ir al sitio en el que quieres buscar y necesitas ampliar funcionalidad, necesitas arreglar un problema, necesitas lo que sea. Ayuda a ti mismo y a tus compañeros a que entiendan nuestros programas y a que sepan dónde están las cosas. O sea, que haz los nombres que se puedan buscar. Aquí, data, pues sí, son datos, pero... Y esto luego lo buscas y es difícil de buscar. En cambio, buscar personas, donde se está llamando a un objeto de tipo persona, donde está un campo de tipo persona, es mucho más fácil de encontrar este tipo de código. Este tipo de código, cuando tengas que buscar y reemplazar porque tengas que hacer una funcionalidad nueva, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, no hagáis eso. Aquí otro ejemplo con lo mismo, con lo de data. En este caso, pues bueno, si esto es igual a 4, pues no sé qué es 4. ¿Cómo busco yo 4? ¿Qué significado tiene? En cambio, 4 aquí le hemos dado un significado y a otros estados que podría tener. Es más fácil que el día de mañana, cuando tengas que buscar, porque se añada imagínate que se añada el tipo 9, pues es más fácil de buscar esto y añadir aquí el tipo 9 que buscar este tipo de comprobaciones por todo el código para meter la comprobación del número 9 que ahora tiene el significado que tenga que tener. Usar variables explicativas. Pues bueno, esto es fácil de entender. Aquí tenemos, que es un ejemplo un poquillo más complejo, tenemos una expresión regular, que ya las expresiones regulares son como son y son difíciles de entender. Aquí, esto, ¿qué es? Y que es encima en la posición 0 y en la posición 1. Vamos a ver. Es más fácil de entender si empiezas a utilizar este tipo de variables que te dicen que estás aquí juntando con esta expresión regular, aquí estás con esta expresión regular. Entonces, esto es mucho más fácil de entender que lo que teníamos anteriormente. Aunque quede más largo el código, a veces, aunque sea más largo, si conseguimos entenderlo mejor, pues es preferible que tenga el código un poquito más largo a tener este tipo de comprobaciones que al final no sabes la posición 0 que es, la posición 1 que es. Esto no, es mejor que lo hagáis de otra manera. Utilizar argumentos predeterminados en lugar de atajos o condicionales. Pues bueno, si tienes este tipo de métodos en los cuales te puede llegar un parámetro nulo y dependiendo de si es nulo haces una cosa o devuelves un valor por defecto, pues si pones tu método de esta manera, directamente ahorra esta parte de aquí, es legible, se puede ver desde dónde se llama y es mucho más sencillo para todos. En la siguiente lección vamos a ver la guía de código limpio para funciones.